Una sociedad, según la definición que nos dan las páginas de Internet, es un conjunto de personas que tienen una determinada función o rol en la estructura grupal. Dentro de ese grupo se plantean costumbres, códigos de convivencia, actitudes y comportamientos aceptables. En esas últimas palabras se da a entender que para que una sociedad sea estable y sostenible, deben haber normas que los individuos deben seguir. Sin embargo, y para desgracia, el mundo no es perfecto y existen personas que gozan haciendo el mal, y casi siempre terminan conmocionando a esta misma sociedad por lo cruel de sus actos. Sabemos que con una sola persona que sea superior al resto, con tal haga actos perjudiciales, toda una sociedad puede terminar afectada. Por eso el día de hoy nos encontramos aquí, para comparar a estos personajes, que son expertos en hacer actos malvados. Dicho sea de paso, representa también una pelea entre dos generaciones. En una esquina el sobrenatural asesino Michael Myers, representando al terror slasher de los años 80. Mientras en la otra esquina Jeff the Killer, el multihomicida que hizo que todos tuvieran miedo en los comienzos de las historias de terror en Internet. Entre todas las versiones de Michael que se podrían usar, vamos a usar la versión más reciente, la versión que nos regaló Blumhouse, que va de la película Halloween de 1978, Halloween 2018, Halloween Kills y Halloween Ends. Mientras que Jeffrey será su versión más popular, la de Jeffrey Waltz, la cual es una versión que tiene algunas historias que lo hacen sobresalir. ¿Quién ganará? ¿La cruel mirada inexpresiva? ¿O la malévola sonrisa? Descubrámoslo. Jeffrey Woods era un joven normal que se había mudado a otro vecindario, con sus padres y su hermano. El hecho de mudarse a ese lugar, desencadenaría una serie de eventos, que despertarían en el joven Jeff una sed de sangre, una sensación que le ordenaría asesinar sin control. Tales circunstancias se dieron como si el destino hubiera conspirado para que su mente se nublara, y se convirtiera en un verdadero monstruo. El primer suceso ocurrió cuando una pandilla de jóvenes quiso asaltarlos. Sin embargo, esto fue sin éxito, porque una repentina fuerza surgió en el joven Jeff, salvando en el proceso a su hermano Liu, pero malogrando a los jóvenes pandilleros. Debido a este violento suceso, se corrió el rumor, llegando a oídos de la policía, que fue a apresar a los jóvenes. Sin embargo, el que asumió la culpa fue el hermano de Jeff, siendo detenido por un tiempo. Esto deterioraría la salud mental del joven. Sin embargo, este trataría de seguir con su vida, yendo a una fiesta en el vecindario. Su sorpresa sería que ahí lo estarían esperando los jóvenes pandilleros, para cobrar venganza. Una pelea brutal y sangrienta se desató, lo que terminó con los jóvenes nuevamente heridos, y con Jeff siendo quemado con lejía, para posteriormente ser prendido fuego. Por poco el joven logra salvarse e ingresa al hospital con graves quemaduras. Un tiempo después su hermano Liu salió de prisión y ahora era el día de quitarle las vendas a su hermano. Lo que se vio fue un Jeff con el pelo chamuscado y una piel inhumanamente pálida. Al verse al espejo, Jeff llegó a un punto de no retorno, empezó a reír incontrolablemente. Una vez que llegó a su casa, y cayó la noche, se le ocurrió la brillante idea de cortarse las mejillas dibujando una sonrisa y quemarse los párpados, para siempre sonreír y ver su rostro. Las autoridades registraron que el resto de la familia había muerto y una joven vecina había sido atacada. La escena del crimen se volvió espantosa, pero Jeff había desaparecido. Pasaron los años y muchos más asesinatos salieron a la luz, pero lo cierto es que esos sucesos hicieron que todo el mundo tuviera miedo incluso de salir de noche, porque Jeff the Killer andaba suelto, con ansias de mandarte a dormir. Yendo a sus capacidades físicas, desde sus comienzos aparentaba ser un adolescente de 13 años común y corriente. Sin embargo, una vez que empezó su transición a la locura, obtuvo una fuerza increíble. Demostró poder romperle la muñeca a Randy, que es uno de los delincuentes que quiso asaltarlo.
Golpeó a otro maleante en el estómago de una manera tan brutal que lo hizo vomitar la cena de la noche anterior. Luego de eso, cuando los delincuentes lo interceptaron en una fiesta, le torció el tobillo a Randy con mucha facilidad. Consideremos que ya llevamos 2 hazañas que implican romper huesos, estos poseen una resistencia de aproximadamente 4000 newtons, aunque considerando la anatomía de la muñeca y del tobillo, notamos que es un lugar lleno de articulaciones por lo cual lo hace más propenso a romperse, así que no sería aplicable este valor. Logra golpear tan fuerte a Randy en el pecho que lo mata de unos golpes. Es capaz de arrancar un estante para posteriormente golpear a Troy haciendo que se desmaye por el impacto. Hasta ahora hemos visto hazañas que relativamente son capaces de realizar algunos seres humanos, pero esto no es todo. Porque en el prólogo de la historia se nos relata cómo Jeff rompió una ventana, después que un intento de asesinato le saliera fallido. Considerando que una ventana promedio tienen estas medidas y los valores de destrucción del cristal, esta hazaña alcanzaría entre 13.500 a 18.000 joules. Más o menos 1376 a 1835 kilogramos de fuerza. Sin embargo, esto sería en sus inicios. Después de muchos años, Jeff the Killer se convirtió en un asesino en serie, que todas las noches saldría a cazar nuevas víctimas. Sin embargo, nada lo prepararía para pelear contra una extraña criatura del bosque, un monstruo sin piedad. El ser de los bosques conocido como Slenderman. Una noche mientras hacía lo que la misma historia describe como sus matanzas diarias, en su borrachera y locura iría al cementerio a ver la tumba de sus familiares, pero no sabría que un ser maligno lo estaría acechando. Jeff, después de darse cuenta que era perseguido por lo que parecía ser un fantasma, decidió pelear contra él. Logró cortarle uno de los tentáculos a Slenderman, a pesar que el propio Jeff los describe como las ramas de un árbol. De por sí su cuerpo entero es como si fuera igual a un árbol y sus tentáculos unas ramas simples. Sin embargo, a pesar que el cuerpo de Slenderman sea tan duro como un árbol, no es impedimento para que Jeff pueda hundir su cuchillo en el cuerpo de Slenderman. En un punto se enojó y logró lanzarle su cuchillo de una manera tan fuerte que le cortó un brazo. Y bueno, es el equivalente, es como si un humano lanzara un cuchillo y logre cortar la rama de un árbol. Esto para la mayoría de seres humanos sería imposible, ya que generalmente cortar la rama de un árbol toma algunos intentos. Como es evidente, Jeff para este punto deja de ser un humano normal, para poder darle pelea a un Slenderman contenido. Evidentemente Jeff no escalaría de Slenderman, porque leyendo la pelea en ningún momento llega a estar por encima de o siquiera llegar a igualarlo. De hecho, a pesar que ambos intercambiaron ataques, en un punto, ya para el final Slenderman se quitó al niño emo de encima con mucha facilidad. Lo que sí es evidente es que Jeff se hizo mucho más fuerte que antes, no solo porque haya mantenido una pelea con Slenderman, sino porque creció desde la última vez, y por ende se debió haber hecho más fuerte. Para determinar el poder final de Jeff, tenemos que ver los fics de la siguiente historia. Luego de haber peleado con Slenderman, pasaron los años y cada vez la mente de Jeff se saturó aún más de dolor y muerte, haciendo que olvidara algunos de sus crímenes originales. Por años una de esas víctimas iniciales lo había estado cazando, tratando de localizarlo, para vengarse de él, para finalmente acabar con él. Algo que finalmente sucedería. Acabando con la leyenda de Jeff the Killer de una vez. Y para siempre. En esta historia Jeff sigue demostrando buenas hazañas. Después de una alocada discusión con Ian, logra agarrar una silla y reventársela en la espalda. Para evitar valores exagerados, debemos sacar el volumen cúbico de todas las partes de la silla, debido a que no serán especificaciones de las medidas de la silla, tomaremos en cuenta la altura de una silla promedio, es de 51 centímetros, a partir de ahí sacaremos los demás valores de cada pieza. Es un proceso un poco tardío por lo cual, no especificaré muchos detalles. Aproximadamente una silla tendría unos 4.770 centímetros cúbicos, ahora esto debe ser multiplicado por el valor de fragmentación de la madera, dándonos unos 39.781,8 joules. Aproximadamente unos 4.056 kilogramos de fuerza. Considerando que Jeff hizo esto con mucha facilidad, a pesar de estar debilitado y también estar pasando por una crisis existencial, de estar en buenas condiciones estaría en los 8.112 kilogramos de fuerza.
siendo este el nivel final de fuerza de nuestro sonriente asesino. Sin embargo, si leemos la historia de Jeff vs Sein, nos percatamos que este no está en su mejor momento y en cambio es mucho más débil a comparación de historias anteriores. Por esa razón, es que su mejor momento es cuando peleó contra Slenderman. Es algo que se nota a simple vista con solo leer las historias. Por lo cual en su momento de pelea con Slenderman, estando en su mejor momento y empoderado, alcanzaría los 16.224 kilogramos de fuerza. Algo razonable considerando que peleó contra un ser sobrenatural, y nadie en este punto es capaz de hacerle frente. Yendo con su resistencia, estamos hablando de su mejor apartado, así que, prepárense. En su pelea en la fiesta con los matones, soportó varios golpes en la nariz por parte de Randy, posteriormente este mismo le dio varias patadas en toda la cara. Más tarde Jeff siguió recibiendo más castigo, ya que lo patearon tan fuerte en el estómago que hasta lo hicieron escupir sangre. Incluso para terminar de darle la paliza, le partieron una botella de vodka en la cabeza. Sin embargo, a pesar que entre tres eran los jóvenes que le estaban dando una paliza, este se levantó de nuevo para devolvérsela, siendo que a pesar de haber recibido ese castigo este podía seguir como si nada. En ese transcurso recibió una apuñalada en su hombro, y se menciona que su rostro estaba ensangrentado. La pelea culminaría con Jeff siendo bañado en lejía y prendido fuego, lo cual sería una gran hazaña sobreviviendo al mismo, aunque con graves quemaduras. Es muy durable ya que soportó cortarse las mejillas y quemarse los párpados, el cual es el origen de su desfigurado rostro. Algo que podría haberle provocado un desangramiento, sin embargo este logró sobrevivir ante eso. Debería escalar de su propia fuerza, por lo cual en este punto tendría este nivel. Para la historia de Jeff vs Slenderman, este demuestra mejores hazañas. En el medio de sus intercambios Slenderman lo golpeó contra un árbol en múltiples ocasiones. Incluso llega a chocarlo de una manera muy brutal contra las lápidas de un cementerio, tanto fue así que el cuchillo de Jeff resbaló y se clavó en su estómago haciendo que este se desangre en el proceso. Sin embargo esto no lo detendría. El castigo por parte de Slenderman seguía, ya que este lo golpeó con un pedazo de lápida en toda la cara haciendo que se desmaye, luego lo cargó y lo arrojó contra una tumba, y se menciona como la piedra explota al chocar con el cuerpo de Jeff. Si bien se menciona que la piedra explotó, este logró ver en esa misma lápida el nombre de su hermano, por lo cual solo se usará el valor de fragmentación de una piedra. Una lápida común tiene un volumen de 14.158 centímetros cúbicos y la fragmentación de una piedra es de 8 joules por centímetro cúbico, entonces, multiplicamos los valores, lo que termina dando 113.264 joules, aproximadamente 11.549 kilogramos. Jeff antes de esto había recibido bastante castigo, por lo cual se reafirmaría este nivel. La hazaña se vuelve mejor cuando nos damos cuenta que Jeff aún estaba consciente al poder leer el nombre de la lápida, hasta incluso se logra levantar más poderoso que antes. Por lo cual en ese estado empoderado de adrenalina estaría en los 23.098 kilogramos, considerando que en esta ocasión sí logró pelear más parejamente con Slenderman. Después de esto, Jeff sería levantado por Slenderman y empalado en un árbol, desangrándose masivamente. Considerando las arterias que pasan por los intestinos, un daño como este sería tan mortal, que ningún ser humano podría sobrevivir. Posteriormente se quemó vivo, por un incendio en el bosque. Y pudo salir como si nada de eso. Es decir, si hacemos un recordatorio, en sus comienzos al estar en llamas, quedó fuera de combate por varios meses. Sin embargo, ahora es mucho más resistente y puede recibir este mismo daño y peor, para luego andar activo palos coñazos. Lo que indica que efectivamente es su mejor momento en cuanto a poder se refiere. En la siguiente historia Jeff está algo nerfeado, y solamente soporta que le rompan el hueso de su pierna y desangrarse por unos minutos, debido a que no demostró algo que lo haga sobresalir más de lo anteriormente visto. No debería cambiar mucho, siendo que les recuerdo que fue justamente en esta creepypasta donde muere Jeff. Así que este se mantendría en las 23 toneladas para su resistencia. Vamos con la velocidad, y de verdad, las historias lo dejan de manera ambigua. Solamente hay menciones de que alcanza a los matones en una carrera, de que es muy rápido. Se da a entender que peleó contra estos en una fiesta y los superó a los tres en una pelea, por lo cual estaría por encima del humano normal.
Logra superar a dos policías que trataron de detenerlo mientras estaba acechando a Vicky en una casa. Quizás la hazaña que le dé un nivel sería su pelea con Slenderman, ya que se menciona muchas veces cómo este logra asestarle varios ataques con su cuchillo, además que este parecía moverse a una velocidad increíble. No sabemos cuál es esta versión de Slenderman, pero considerando que este es un monstruo del bosque, que no es humano y que al igual que muchos, se le es muy fácil acabar con los seres humanos y otros animales, podríamos atribuirle una velocidad sobrehumana, ya que eso le garantizaría poder matar a sus víctimas con mucha facilidad. Volviendo con Jeff, al menos en este estado debería estar a la par, por lo cual especulativamente su velocidad sería sobrehumana. Otra hazaña que nos da indicios de su velocidad, es cuando los matones en una fiesta sacaron unas armas, le dispararon a Jeff pero este logró evadirlas. La creepypasta describe la situación así. A pesar de que esos dos tiemblan sin control ante su horrible mirada, sostienen sus armas, apuntándolo. Jeff, veloz, se precipita sobre las escaleras, mientras Troy y Kate abren fuego hasta agotar inútilmente sus balas. Jeff se encierra en el baño. Se podría argumentar que Troy y Kate estaban tan nerviosos por lo que sucedía, que no lograron apuntar bien. Además, en la vida real se han visto casos de personas que logran evadir balas, no porque las esquiven, sino porque la puntería de las personas que sostienen el arma no es la mejor, y ya teniendo en cuenta que este se mueve a una velocidad por encima de lo humano hace que esta teoría sea muy probable. Aunque considerando un hipotético caso, en el que Jeff sí haya esquivado los disparos. No sabemos qué tipo de pistola era, pero supongamos que fue un revólver, ya que es una de las armas más comunes. Esta dispara balas entre 350 y 400 metros por segundo. Lo cual es Mach 1 y Mach 1.16 respectivamente. Debido a eso Jeff estaría entre el nivel sobrehumano y el nivel supersónico. Su inteligencia en principio no es destacable. Pero veamos qué tiene para ofrecer. Es muy bueno a la hora de pelear, ya que pudo vencer a 3 chicos en 2 ocasiones. Para hacerse una idea, vencer a más de una persona en una pelea es muy complicado en la vida real. Supo cómo pelear con Slenderman y eso que este es un ser exageradamente superior en todo aspecto a él, y a pesar de tener todo en contra le pudo dar pelea. Es muy habilidoso con los cuchillos ya que lo puede usar tanto para apuñalar, cortar y lanzar. Intelectualmente no destaca mucho debido a que evidentemente está loco y ocasionalmente se arrepiente de sus actos. Jeff está tan desapartado de la realidad que hasta 11 años después, no es capaz de recordar bien su primer crimen, aunque no destaque intelectualmente. Como ya mencioné, su habilidad en combate sí destaca bastante, teniendo un instinto asesino, que prácticamente es una sensación que produce dolor en su mente para que mate a otras personas. Una vez que Jeff asesina en masa, esa sensación se calma hasta que vuelve para que este vuelva a matar. Es muy sigiloso sabiéndose ocultar en la oscuridad. Casi siempre ataca lugares donde no hay crímenes por lo general, ya que según su lógica, en estas zonas las personas están menos precavidas, dándole la oportunidad para cometer sus fechorías y pasar desapercibido. Sobre sus poderes, no hay nada destacable, pero sí tiene algunas habilidades que le podrían dar ventaja en una pelea. Resistencia al dolor, como ya hemos visto Jeff ha recibido mucho castigo que le provocaría a un ser humano un dolor infernal, sin embargo este no parece verse muy afectado. Incluso como ya hemos visto se ha llegado a hacerse cortes a sí mismo, sin tener gran efecto en él. De hecho hasta se llega a mencionar que el dolor en cierta medida puede aumentar su frenesí de muerte. Resistencia a las altas temperaturas, como ya sabemos al final de la pelea contra Slenderman, el bosque es prendido fuego, y Jeff es atrapado en este. Unas horas después, ya estaba activo palos coñazos, eso sí con unas cuantas quemaduras por el incendio. Curación acelerada, después de quemarse vivo en su historia Jeff duró mucho tiempo vendado, y aunque no se regeneró tal a como estaba antes, sigue siendo sorprendente que nada más haya quedado con la piel blanca y el cabello chamuscado, lo cual indica que por lo menos logró regenerarse un poco. También posee control sobre el miedo leve, debido a que todos se asustan al verlo. Reacción instintiva y empoderamiento. En este párrafo de la creepypasta se explica. En ese momento algo sucede dentro de Jeff. Todo pensamiento piadoso ha muerto, toda represión racional ha desaparecido, excepto el deseo de la muerte, la capacidad de engendrar dolor por el placer de saborear el sufrimiento ajeno. Incluso experimenta un vigor, una energía poderosa que alimenta sus músculos, que frunce su entrecejo y oprime su cerebro al máximo de adrenalina. No hay pensamientos, no hay siquiera una palabra en su mente, solo instintos, impulsos terribles e insondables como la naturaleza.
En la historia de Jeff vs Slenderman también se menciona eso. La ira se apoderó de él, y en un instante arremetió contra Slenderman a una velocidad increíble. El cuchillo de Jeff fue reduciendo a través de su traje, así como su pálida piel. Slenderman comenzó a teletransportarse hacia el bosque. Lo que fluía a través de Jeff hizo que su locura le hiciese entrar en un estado de saturación. Corrió hacia Slenderman, y de nuevo se vio en el bosque. Corrió por todo el bosque, sin observar su entorno. Jeff estaba en el bosque, todavía persiguiendo al hombre. Aparentemente en el cuerpo de Jeff la adrenalina tiene un efecto mucho más potente que el de una persona promedio, como es evidente, a la final es ficción. Resistencia a los daños mortales para los seres humanos. Con lo anteriormente mencionado, creo que no hay dudas de que Jeff es un tipo muy difícil de matar, sin embargo, en su última historia se nos muestra que es capaz de morir, por esa razón no llegaría a tener inmortalidad. Percepción extrasensorial y manipulación de los sueños. Jeff the Killer aún estando ebrio pudo sentir la presencia de Slenderman en el bosque, en varias ocasiones, incluso cuando este no estaba del todo presente en el lugar. En el prólogo de la primera creepypasta, se menciona que una víctima tuvo unas pesadillas, cuando Jeff estuvo presente en la habitación, aunque esto último parece ser involuntario de su parte. La única arma que usa es su cuchillo de carnicero, el cual será el que llevará para esta pelea. En cuanto a sus debilidades, llega a ser impulsivo y a veces su locura lo lleva a hacer cosas sin pensárselo mucho, por lo cual a veces suele salir mal parado en algunas situaciones. Ya hemos analizado al asesino sonriente. Está en la oscuridad, acechando, esperando el momento justo para hacerte dormir, y lo último que verás será esa sonrisa grotesca y esos ojos perturbadores. En el año 1963, en un pueblo en Illinois, ocurriría uno de los hechos que conmocionarían al mundo. Los niños jugaban en la calle, el 31 de octubre en Halloween, entre ellos estaba el pequeño Michael Audrey Myers. Entre la penumbra de la noche algo poseería al niño de 6 años, una capacidad para la violencia, algo que activó algo inhumano, algo sobrenatural en él. Esto terminaría con Michael yendo hacia su casa, encontrando a su hermana con su novio, y una vez que este tuvo la oportunidad, tomó un cuchillo y la apuñaló hasta la muerte. Desde aquel día las cosas en el pueblo se pusieron tensas, aunque los padres de Michael lo habían enviado a un hospital psiquiátrico. Pero Michael, ahora convertido en la forma, estaba completamente lejos de tener suficiente, ya que durante su estadía, fue estudiado por 15 años por el experimentado psiquiatra, Samuel Loomis, y a pesar de haberle realizado los estudios correspondientes, la única conclusión fue que Myers no era más que un ser hecho para la destrucción, no se podía entender como algo, como él podía existir, algo que estaba concebido de la pura maldad, como una enfermedad que hacía daño solo porque tenía la capacidad de hacerlo. Cuando Michael cumplió 21 años, este se escapa, y regresa a su pueblo, para reclamar nuevas víctimas. Durante el camino a casa este iría generando estragos, y una vez allí, la gente avistaría a una forma fantasmal, desplazándose en las calles, y todo eso estallaría esa misma noche, Michael asesinando varios adolescentes quedando una sola sobreviviente, que fue salvada a tiempo por el Dr. Loomis, el cual le disparó en su cuerpo, pero el monstruo se volvería a levantar, y las sospechas de Loomis resultaron ser ciertas. Michael no era normal. Sin embargo, este luego sería atrapado por la policía y nuevamente encerrado en el hospital. Este suceso generaría estragos a nivel psicológico a las personas que fueron afectadas indirectamente por el asesino, y esos sobrevivientes no lograron vivir en paz por 40 años.
Michael sin embargo seguía esperando el momento justo para volver a atacar, como si el universo conspirara, para que el monstruo maligno volviera a despertar. En un traslado este escaparía, y ahora nada lo detendría. En esta ocasión la masacre sería aún peor. Y así fue como la maldad se apoderó del pueblo, logrando su objetivo infrahumano. Sin embargo, las fechorías de Michael llegarían a su fin años después, cuando Laurie Strode, la principal sobreviviente de él, lo asesinaría de una vez por todas. Por ahora. A lo que venimos. Este es capaz de levantar personas con un solo brazo, haciendo parecer como si no pesaran nada. De hecho, esto es algo que se ve en incontables ocasiones en las películas. Unido a esto, se ve cómo es capaz de someter de una manera sencilla a cualquier persona, desde personas armadas hasta oficiales de la policía con entrenamiento. Llegando a tal punto que puede levantar personas a través de una barra Halligan de bomberos. Esto es esperable de él, ya que anteriormente demostró arrancar una lápida del suelo, y luego transportarla a distintos lugares de una manera sencilla. Romper cristales no es nada para él. Independientemente que sean cristales de puerta, ventanas, autos. Jamás han sido un desafío para la forma. De hecho, en la novela de Halloween de 2018, se menciona cómo rompe el cristal de un auto de policía con su codo. Ni siquiera una puerta de madera es capaz de detener su fuerza sobrenatural, porque de un golpe es capaz de atravesarla. Incluso en la novelización de Halloween 2018 se dice explícitamente, que ninguna ventana o puerta común representa siquiera algo para él, y en la novela de Halloween 1, se dice que es inútil cerrar puertas, porque este podía romperlas con mucha facilidad. En esta escena se le ve capaz de estrangular a Linda hasta la muerte. Le corta el cuello a Annie de una manera brutal. Lo cual también siguió haciendo con un montón de personajes vistos en la saga. Hablando de sus hazañas de destrucción corporal, este no se queda nada atrás. En la novela de Halloween 1 se menciona que le quebró el cuello de una manera tan brutal a un guardia de seguridad, que se describe que era como si una mano gigante hubiera querido desenroscarle la cabeza. Después en esta escena, la novela destaca que Myers pudo haberle arrancado la cabeza a Marion. En esta misma novela se dice de una manera explícita lo que la fuerza de agarre de Michael puede hacer de colateral, cuando le pone las manos encima a un ser humano. De cuello para abajo, a diferencia de Annie y Bo, su cuerpo no tenía ninguna marca, pero su cuello y su rostro estaban lívidos por los vasos sanguíneos rotos, como si una fuerza tremenda hubiera exprimido toda su sangre hacia su cabeza hasta que la presión hubiera reventado todos los capilares de su piel. Sus ojos rojos casi sobresalían de su cabeza y su lengua babeaba sobre su labio inferior como la de un mongoloide. 40 años después es capaz de repetir la misma hazaña, de quebrar cuellos de una manera antinatural. Hasta incluso le quiebra la mandíbula a un guardia al punto de que casi se le sale. Sumado a esto se dio el lujo de arrancarle los dientes. Posteriormente destroza el rostro de Aaron, golpeándolo contra varias superficies. Seguido hace lo más común, rompiéndole el cuello a Dana. Después de recuperar su máscara, este se vuelve más poderoso y luego de algunos acontecimientos, le aplasta el cráneo al Dr. Sartain con tan solo pisarlo, haciendo de esta manera una de las escenas más brutales de la saga. El aplastar cráneos no es algo inusual en él. En la novelización de Halloween Kills le aplastó el cráneo a Marion contra el volante, y tal fue la brutalidad que hasta Lindsay, estando fuera del auto, escuchó el crujido de este al ser sometido a la fuerza de Myers. Más tarde usaría un bate para reventarle el cráneo a Tommy Doyle. Todo esto realizándolo de una manera sencilla. Llegados a este punto notamos que en la destrucción corporal, Michael es alguien muy brutal, haciéndosele muy fácil romper cuellos. Según estimaciones, para hacer este tipo de proezas de la manera tan brutal y sencilla de la que lo hace la forma, se requieren poco más de 400 kilos. Eso no es nada, para solo fracturar se requieren 500 kilogramos según algunas estimaciones, y arrancar cabezas ya excede los 1200 kilogramos de fuerza. Sin embargo, la facilidad con la que Michael ejecuta estas proezas, lo harían subir a un mayor nivel. Lo que sí es seguro es que Myers no se queda solo ahí, aún hay más. Su fuerza es tal que logra arrancar del suelo una repisa, que en secreto era una puerta a control remoto hacia el sótano. Eso sí, fue algo que Michael hizo de varios intentos.
Prosiguiendo en el ataque de Michael en el baño, se dice en la novela que este agarra una de las puertas del baño y la presiona tan fuerte que el metal de esta se dobló, y posteriormente, Michael rompió las bisagras de la puerta y logró abrirla a la fuerza. Una de sus mejores hazañas es aquella donde empuja con una fuerza feroz la barrera metálica de una patrulla de policía, que ésta se desprende. Estas están hechas para soportar vandalismo e incluso, podría soportar la fuerza de varias personas, y están constituidas para soportar accidentes de automóvil. Además, están constituidas de acero, es evidente que esto supera por mucho todo lo anteriormente hablado de sus proezas. Cabe destacar que Michael hizo esto con sus piernas, algo que explicaría el por qué aplastar cocos humanos pisándolos se le hace tan sencillo. Desafortunadamente no pudimos encontrar forma de cuantificar esta hazaña. Sin embargo, aún tenemos otro fic por desarrollar y el cual podría darnos un aproximado y sería lógico con lo visto en esta escena. En la novela de Halloween original, se narra que Michael le hizo un agujero del tamaño de un puño en el abdomen a Bob. Estos cálculos son extraídos del usuario Evil. La fuerza necesaria para atravesar el cuerpo humano en un impacto es de 800.000 newtons. El puño de Michael debe medir unos 12 centímetros de largo. Entonces se usa la fórmula de trabajo es igual fuerza por distancia. Se tendrían que colocar los valores. El resultado son 96 kilojoules. Michael Myers en la noche de Halloween del 2018, 40 años después a pesar de ser un anciano, es más poderoso. Laurie dice de manera explícita que Michael entre más mata se hace más poderoso. Lo que él ha experimentado. Entre más mata, el más trasciende. Michael en la película original puede ejecutar una hazaña de 96 kilojoules, a pesar que en dicha película tiene un recuento de aproximadamente 5 víctimas. En 2018 Michael acumula más de 30 personas en su lista de asesinados. Aparte de lo ya mencionado, en la novela de Halloween Ends, se dice como Michael parece hacerse más fuerte, por cada golpe que le da Doug, esto es algo que incluso en la película se logra ver. Después de varios años de no haber reclamado a ninguna víctima, Michael está débil, y ahora parece hacerse más poderoso, volviendo a ser el mismo de antes. Y de paso para nadie es un secreto que este tiene la capacidad de empoderarse y hacerse más poderoso. Volviendo al inicio, en Halloween de 1978 Michael se encuentra en los 96 kilojoules, aproximadamente con 5 víctimas. En 2018 teniendo más de 30 víctimas, algunas con extrema violencia y seguidas, Michael estaría en los 192 kilojoules. Vamos con su resistencia. Y como es evidente, cuando se habla de Michael la forma Myers, estamos tratando con un tipo extremadamente difícil de matar. Desde su primera noche, este sobrevive a que Laurie le clave una aguja de tejer en el cuello. Más adelante sin previo aviso, se volvería a levantar. Y en una nueva pelea recibe un corte en el ojo y una apuñalada en el estómago, esto lo dejaría en el suelo nuevamente. Pero no sería suficiente, se lograría levantar como si esto no fuera la gran cosa. El Dr. Loomis apareció y le disparó 6 veces, acribillándolo hasta que se cayó desde un balcón. Se dice que los impactos fueron el equivalente a golpes de Bates, y el arma del doctor estaba equipada para dispararle a osos, algo que se menciona en la novela. No pasaría mucho tiempo para que volviera a levantarse. En el flashback de esta película, se ve que a pesar de todo, ni los cortes ni los disparos parecieron debilitar al asesino. En su segunda noche en el año 2018, Michael regresa más anciano, incluso en la novela se menciona que era fuerte, pero el tiempo le pasa factura incluso a él, pero a pesar de todo, parece ser más resistente. Solo para mencionar las balas comunes ya no lo tumban. Recibe un ataque de una palanca por parte de Aaron, se resalta que pareciera que Michael no sintiera dolor, o como si solo se registrara como una distracción momentánea. Más tarde por la noche recibe un atropellamiento que lo deja inconsciente. Esta hazaña puede cuantificarse con la siguiente fórmula. El resultado es de 106.465 joules. Podríamos decir que la forma se queda ahí, pero Michael debido a su capacidad para empoderarse, y que ese fue un momento de la película donde no había acabado con mucha gente, en teoría debería estar por encima de esto, en unos 212.930 joules aproximadamente.
Michael sigue recibiendo más daño, un disparo que le vuela 2 dedos y le produce un desangramiento no es suficiente, un disparo en su cara y su pecho por parte de un rifle de cacería tampoco son capaces de detenerlo, apuñaladas, golpes y cortes, Michael parece ser invencible. Un incendio es lo que parece detenerlo, sin embargo en la novela se dice que Michael no moriría de esa manera porque su voluntad de matar era superior a su propia voluntad de vivir, solo hay que ver lo que dice la novelización de este momento. La forma se eleva entre las llamas circundantes, sin prestar atención al intenso calor, y sube las escaleras, incluso también arde. Envolviendo ambas manos alrededor de las barras trampa, la forma ataca la puerta de seguridad cerrada con fuerza inhumana, haciendo vibrar la jaula dentro de su alojamiento. La fuerza oscura que impulsa a la forma, que busca sin cesar cumplir su propósito, no se cansa ni flaquea, no se detiene ni se rinde, y continúa luchando por la libertad de servir el propósito. Cuando la carne de las palmas de la forma comienza a cocinarse contra las barreras de metal caliente. Cuando las escaleras debajo de la forma comienzan a carbonizarse y desmoronarse. Cuando el aire que respira la forma quema sus pulmones. Cuando el mono se incendia y la máscara empieza a burbujear y fundirse en el rostro oculto de la forma y cuando la carne de su cuerpo comienza a quemarse y a chisporrotear, en todos los casos, la lucha para él continúa. Incluso se mencionó que sus latidos se ralentizaron, y aún así este siguió luchando, aún con eso, este logró liberarse, y mató a unos bomberos, sin mostrar signos de desgaste. Debido a que este sobrevivió al incendio, este siguió haciendo sus fechorías y en el proceso siguió recibiendo nuevos golpes. Apuñaladas. Que lo atraviesen con una horquilla. Y le pisoteen el cuello. Michael se levanta de todo eso a pesar de los daños recibidos. Si aún no convence todo lo anterior, después que la gente se cansara de Myers, recibe una paliza por la turba enojada. Golpes con herramientas de metal, un acribillamiento, más golpes y una apuñalada. Incluso si prestamos atención a la escena tanto fue el castigo, que hasta una doña lo golpeó con su plancha. Michael se levanta de la muerte y asesina a sus agresores con una relativa facilidad, pareciera que incluso emergió más fuerte que antes. Más tarde Myers recibiría un corte en su cuello por parte de una vara de recolección de basura. Lo que notamos es que Michael es muy resistente y durable, porque ni siquiera el daño acumulativo parece surtir efecto en él. De hecho, si consideramos que sucedió después de la noche de Kills, Michael siguió soportando castigo. Como un accidente de tráfico y que evidentemente sus heridas se infecten. Con los fix vistos Michael estaría en los 212 kJ en resistencia, mientras que su durabilidad sería muy alta, debido a su capacidad para soportar heridas mortales y no mostrar signos de debilidad. Su velocidad es increíble. Sus víctimas no pueden reaccionar a él, como en este caso, McCabe no pudo reaccionar al ataque del Boogeyman. Cuando atacó a Bob en la primera novela, se le comparó en velocidad con el ataque de un tigre. Se menciona que esquiva a un perro de una manera sobrenatural. Tal es que Michael puede desaparecer de un perímetro de una manera sencilla, haciendo esto en 2 ocasiones. Incluso en un patio con sensores de movimiento puede aparecer y desaparecer de un segundo a otro sin que los sensores lo detecten, aprovechando la oscuridad para escabullirse. No dejemos esto de lado. Literalmente Laurie lo miró de una manera directa y él desapareció de su rango de visión. Algo que incluso en la novela se deja en claro que no fue un corte, diciéndose que si parpadeas, él desaparecería. Yéndonos a hazañas más casuales, este es capaz de reaccionar a Jason, que le iba a disparar con una escopeta. En la novela de Kills, se dice que cuando Hawkins apuntó a Michael en el callejón, este estaba caminando al frente de él, disparó y Michael había desaparecido. Es conveniente que Michael tenga una velocidad que eclipse la percepción humana, siendo que es la única forma de explicar que este venciera a 17 personas sin que ninguna reaccionara. La película lo muestra a velocidad normal, pero en la novela se explica que Michael en ese punto se había convertido en una mancha en movimiento, haciendo que los presentes no pudieran reaccionar, porque simplemente Myers era tan rápido que no lo podían ver del todo. Hasta Cody, un personaje más débil que Michael al adquirir el 1% de su poder, podía hacer esto, desapareciendo de la nada en esta escena.
También acabó con la vida de múltiples bomberos armados, algo que según la novelización le tomó apenas unos 5 minutos. Como es evidente, Michael puede moverse más rápido que la percepción de un humano normal, no solo por las evidencias de este nivel, vistas de manera cinematográfica, sino también por las descripciones proporcionadas por las novelizaciones. Considerando esto, sus hazañas son cuantificables. Michael en una escena, mientras acosa desde la penumbra de la noche a Annie, logra moverse lo suficientemente rápido para que ésta no logre verlo cuando voltea en su dirección. La percepción del ojo humano está entre los 16 y los 13 milisegundos. Valorando esto, en esta escena de la Halloween original la forma está en el patio observando a Laurie, y de la nada desaparece, sin que ella pueda verlo marcharse. El actor de Myers en esta película es Nick Castle, el cual mide 178 centímetros, y en base a esto la distancia por la cual podría desaparecer, es de unos 3.9 metros. Estos valores son equivalentes a 306 metros por segundo, Mach 0,9 para ser exacto. En 2018 Michael es mucho más fuerte, brutal y monstruoso, y tiene un conteo de víctimas mayor que en el 78, por ese motivo Myers tendría la capacidad de moverse a 612 metros por segundo, es igual a Mach 1.78, siendo esta su velocidad final. Vamos con su inteligencia. Michael, cuando era un niño y estaba en juicio, fingió una falsa inocencia que conmovió al jurado, por lo cual dieron una pena menos fuerte hacia él. Sumado a esto, después de interactuar unos meses con él, Loomis dijo que este era el paciente más peligroso que ha llegado a tratar. Esta fue una afirmación que mantuvo toda su vida. Tal es la cosa que se menciona a él como Michael se las arreglaba a través de su sigilo para hacer fechorías, de tal manera que nadie sospechara de él, incluso cuando lo hacían no habían pruebas en su contra. La manipulación de Michael llegó a tal punto que incluso llegó a tomar el liderazgo del hospital, aunque como es claro de una manera sutil. Ni siquiera le costó violar la seguridad de Smith Grove y escapar a su pueblo natal. Incluso aprendiendo a conducir sin que nadie le enseñara, en el proceso. Se demostró que Michael tiene un sigilo casi tan sobrenatural como sus demás apartados. También es un sádico, ya que es capaz de acomodar los cadáveres de sus víctimas para que su próximo objetivo sea dirigido a él. Esto ha pasado en muchas ocasiones. Sin duda Michael tiene una retorcida forma de ver hacer manualidades, algo que se traslada a los adornos que cuelga en distintas superficies. La coordinación en pelea de Myers es tan buena que pateó la puerta de un auto en el momento justo para que Vanessa se disparara a sí misma. Esto es interesante porque se menciona que este posee una precisión quirúrgica con los ataques de su cuchillo. De nuevo su sigilo sale a relucir en muchas ocasiones, más que todo cuando entró a su casa que estaba siendo vigilada por policías y paramédicos, algo que en teoría es imposible, pero este no es para nada alguien normal. Incluso estando debilitado entró a la casa de Laurie y esta no logró escuchar sus pasos, solo hasta que él mismo se hizo notar. El Boogeyman sabe pelear, no importa si son personas con entrenamiento en combate. El caso de los bomberos durante el incendio en la casa de Laurie, algo que realizó de una manera sencilla. O en un caso más exagerado, más de 17 personas no fueron ningún desafío para él. Michael es un personaje muy completo en términos de inteligencia. Notamos que logró manipular a un personaje como el Dr. Loomis, alguien experto en la psiquiatría, todo sin decir ni una palabra y accediendo siempre a sus métodos. Aún peor es que todo un hospital lleno de psiquiatras también estuvieron psicológicamente a su merced. No olvidar esa capacidad innata de aprendizaje, conduciendo en un instante, todo sin que nadie le diera clases de conducción. Y en cuanto a combate, bueno, Michael Myers nunca ha sido vencido en un combate cuerpo a cuerpo en toda esta saga. Solo con decir que Laurie se estuvo preparando 40 años para vencer a Michael, entrenando con armas, llevando al límite su cuerpo, adquiriendo habilidades de supervivencia. Y para darle más dificultades a Myers, estaba en una casa específicamente hecha para detenerlo a él. Lo que significa que a pesar de tener todo en contra, él se las pudo arreglar para salir vivo de ahí. Michael en una ocasión, se disfrazó de fantasma, para que Linda no se diera cuenta que era un asesino. Sospechosamente es muy parecido a lo que hizo alguna vez el señor Barriga. Vamos con sus poderes y habilidades especiales. A simple vista Michael no parece tener poderes más allá de su fortaleza sobrenatural. Pero vamos a explorar qué tiene para ofrecer.
Comenzamos con resistencia al dolor, inmortalidad resiliente, sentidos mejorados, control del miedo, la muerte y la locura. Michael es resistente al dolor, debido que a pesar que su cuerpo es capaz de sentir estos estímulos, este es capaz de ignorarlos, lo cual se menciona en la novelización de Halloween Kills. Michael pudo escuchar el insulto que le lanzó Ali, a pesar de estar a cierta distancia. Más allá de eso, se dice que este posee un sexto sentido que le advierte del peligro a pesar de no verlo directamente, en 2 ocasiones, cuando reaccionó al disparo de Allison y al de Cameron. Literalmente, si mencionáramos todas las ocasiones en las que las novelas describe que Michael posee una capacidad para generar miedo en sus víctimas, no terminaríamos nunca. Solo con decir que Laurie, una persona que se preparó por 40 años, no pudo evitar tener miedo. Incluso podemos ver que los miembros de la turba dudan en atacarlo de primeras. En su estadía en Smith Grove, se dice que Michael tenía una rara interacción con los pacientes, haciendo que estos parecieran estar a punto de huir por culpa de la presencia de un potencial depredador. Incluso en las películas se logra ver esto. Se menciona como el juez que vio el caso de Myers, murió en extrañas circunstancias, como si de la nada, su salud se hubiera deteriorado, a pesar que hace meses estaba bien. Michael aparentemente no puede morir por causas convencionales, algo que se desarrolló mejor en el apartado de resistencia. Las heridas que serían mortales en un ser humano, Michael las puede soportar. Empoderamiento, resistencia a las altas temperaturas, corrupción, control de las máscaras, curación acelerada, telequinesis, telepatía y percepción extrasensorial. Podemos observar cómo, a pesar de recibir una cantidad exagerada de daño, este logra levantarse como si lo anterior fuera irrelevante, incluso siendo más poderoso que antes. Se llegó a mencionar que mientras más víctimas logra cobrar, más poderoso se vuelve. Hay una descripción algo directa del por qué Michael necesita de su máscara. Esta es como su verdadera cara, su verdadera piel, que una vez retirada, el entorno parece repugnante. Incluso, la forma duele, pero el dolor no significa nada para él, ya sea propio o de otra persona. Ahora solo hay una cosa que le importa: recuperar su rostro. Siente el aire fresco de la noche en su piel y la sensación le resulta repugnante. Su verdadero rostro lo protege del mundo exterior, lo ayuda a controlar la vorágine que se desata en su interior. Le da enfoque, propósito. Sin él está disminuido. Con eso, es imparable. Tal es el punto, que a Hawkins le pareció ver cómo la máscara hacía expresiones faciales. Incluso la forma por la cual este terminó muriendo fue porque le quitaron su máscara, la cual es la que lo hace más poderoso y le da la capacidad de mitigar el daño, incluso sobreviviendo a un incendio. También le dio la capacidad de corromper a Cory, volviéndolo un monstruo como él. Una vez que ya no le fue de provecho, y que Cory se rebelara, Michael lo despojó de su poder. Esta versión de Michael no es capaz de regenerarse de los daños, aunque sí es capaz de curarse rápidamente. En la primera película este mueve ciertos objetos para asustar a Laurie. Michael puede ver el pasado de las personas. Cory fue un claro ejemplo. Aunque a veces se deje ambiguo, no hay duda que Michael Myers contiene en su interior una fuerza de la maldad, que es tan abstracta como para que podamos comprenderla. Prosiguiendo con la capacidad de corrupción de Michael, en Smith Grove fue capaz de corromper al menos a 2 pacientes. De hecho, uno de ellos generando una masacre en el mismo hospital. Y el otro es Nelson, el tipo que quiso matar a Cory. Aunque esto podría ser gradual. Sin embargo, este fue capaz de corromper la mente de una niña para que matara a su padre, algo que sucedió en una sola noche. Michael posee fusionismo, análisis de información, transferencia de poder y absorción. Michael, mientras estaba en la cueva de Halloween Kills, se menciona que se pudre al interior de la cueva, erosionándose igual que esta. Es capaz de analizar a sus víctimas. Michael fue capaz de otorgarle habilidades sobrenaturales a Cory y también fue capaz de quitárselas al final de la película. Prosiguiendo, posee resistencia a las toxinas. Mientras la casa de Laurie se incendia, los químicos tóxicos del aire no parecen afectarle. Manipulación de la memoria. En 2 escenas, se muestra cómo Myers fue capaz de hacer recordar eventos del pasado. A Cory cuando estaba en la cueva, haciendo revivir el trauma del accidente con Jen. Y con Laurie recordando los momentos que pasaron juntos. Siguiendo. Posee manipulación mental, manipulación animal y manipulación empática.
La presencia de Michael Myers hizo estragos psicológicos en el pueblo, haciendo que se volviera feo y la gente viviera con una paranoia constante de su regreso. Cuando Michael se manifiesta directamente, algunos animales como los grillos y los sapos dejen de cantar. En otro caso puede hacer que los perros aúllen y ladren cuando este está presente. Inducción de efecto de estado. Michael puede hacer que sus víctimas se paralicen al verlo, algo que explicaría el por qué en algunas ocasiones se le hace muy fácil acabar con la gente. Michael siempre usa un cuchillo de cocina para sus cacerías, y aunque no se llegue a tomar en cuenta, su máscara sigue siendo parte de su armamento, amplificando sus capacidades de sobremanera. Yéndonos a la descripción de la novela de esto, los tengo que poner en contexto. Y es que en la novela logran tumbar a Michael gracias a que este no tenía la máscara puesta. La forma ha sufrido tanto daño físico que incluso él lo siente, y el dolor es una sensación extraña para él, para la que no tiene nombre. A él no le gusta. Sus atacantes son borrones de movimiento a su alrededor. Una serie de imágenes fragmentadas. Ojos llenos de odio, dientes al descubierto, manos apretadas alrededor de armas. También escucha sonidos. Pies que se arrastran, respiraciones aceleradas, gruñidos de esfuerzo, invectivas lanzadas contra él, como si fueran armas, y, por supuesto, escucha los golpes sólidos y carnosos de los golpes que caen en su cuerpo, uno tras otro sin cesar. Entonces la forma siente algo, una presencia familiar y bienvenida. Gira la cabeza hacia un lado y se encuentra mirando su otro rostro, su verdadero rostro, tirado en el asfalto, olvidado por la multitud. La sangre se acumula en el suelo entre ellos, su sangre, pero no tiene importancia. Su rostro está justo fuera de su alcance, pero sí puede estirar lo suficiente su mano. Los 3 dedos que quedan en su mano izquierda rozan el borde de la máscara, la manosean y finalmente la agarran, tira su rostro hacia él, absorbiéndolo a través de su sangre, y un único movimiento fluido, desliza la máscara sangrienta sobre su cabeza y se pone de pie de un salto. Respira profundamente y siente que el dolor de sus heridas disminuye. Él es fuerte otra vez. Él esté completo. Ahora es el turno de la forma de convertirse en una mancha en movimiento. Se mueve entre la multitud como un torbellino de la muerte. Resumiendo su última película, Michael se mantiene viviendo en una cueva por varios años. Debido a las enfermedades y falta de víctimas, el monstruo se debilita. Explicándose que esa maldad que le da el poder, es contagiosa, siendo que al menos 2 pacientes en Smith Grove enloquecieron. Un paciente que estaba en la habitación al lado de la de Michael, fue invadido por esta maldad, y en la escena de crimen, se encontró las huellas de sus manos en la pared, como si tratara de alcanzar a Michael. Cory, un joven que era marginado socialmente, fue poseído por Michael, generando una nueva ola de asesinatos. Sin embargo, la forma se mantiene ausente y Cory logra vencerlo y quitarle la máscara, algo que no duraría mucho tiempo, pues Michael lograría asesinarlo al quebrarle el cuello. Posteriormente la forma en decadencia, empieza una pelea con Laurie, y si bien este demostró una fuerza y resistencia fuera de lo convencional, él terminaría sucumbiendo. Las largas jornadas y todas sus heridas le pasaron factura, y sin nuevas víctimas, Michael muere y sin forma de regresar, es lanzado a una trituradora de autos. Sin embargo, la maldad es un poder que reside en todos los seres humanos. Michael era un monstruo. Y los verdaderos monstruos nunca mueren. Jeff y Michael son 2 asesinos muy similares.
Ambos comenzaron su oleada de crímenes, después de acabar con un familiar, y también fueron uno de los primeros en comenzar un nuevo subgénero de terror. Por una parte Michael, creando la estructura básica para el cine slasher, y Jeff, las historias de terror conocidas como creepypastas. Por lo cual es una pelea entre dos generaciones completamente distintas. Hacemos un especial énfasis en sus rostros, ya que tenemos una pelea entre la simplificación, contra la exageración, de los rasgos humanos. En cuanto a lo físico, ellos están realmente igualados. Michael superando a Jeff en fuerza, y este último en resistencia. En cuestiones de velocidad, por hazañas y menciones Michael es superior indiscutiblemente. En cuestiones de durabilidad, sin negarlo es el apartado donde menos se diferencian. Jeff literalmente aguantó una paliza prolongada de Slenderman, donde sufrió heridas, cortes y golpes, hasta rompieron una lápida con su cuerpo y es empalado en la rama de un árbol, y no estando conformes con eso se quemó vivo en un incendio forestal, y después de eso a pesar de estar débil siguió dando pelea. ¿Y qué se puede decir de Myers? Apuñaladas, golpes, más apuñaladas. Golpes con planchas. Inhumanas cantidades de disparos en una sola noche, algunos en lugares más mortales que otros. Atropellamientos, accidentes de tránsito. Sobrevivir al incendio de una casa, mientras estaba en un lugar cerrado como un sótano. Y hasta lo trataron como una piñata. Si bien Michael puede presumir de haber recibido más variedad de castigo, lo cierto es que Jeff soportó los golpes de Slenderman, que en teoría serían más mortales que los golpes de una persona común. Sin embargo, no parece haber algo que los haga diferenciarse lo suficiente como para determinar un ganador en este apartado, pues incluso hay ciertos paralelismos en cuanto a algunos fix en común. Vamos con la inteligencia. Intelectualmente Michael es increíblemente superior a Jeff, considerando que este es mucho más calculador. Jeff en cambio es mucho más impulsivo. En términos ya de la pelea, Michael podría haber acabado fácilmente con muchos bomberos fácilmente a pesar que eran hombres entrenados, de hecho nadie en esta película le hace frente. Ni una turba entera es siquiera algo para él. Jeff en cambio peleó contra un ser sobrenatural como Slenderman, llegándolo a sorprender en varias ocasiones, por lo cual en cuestión de experiencia Jeff es superior ya que peleó contra un ser mucho más poderoso que el mismo Myers, lo cual le daría una impresionante ventaja en esta pelea. Sin embargo, la forma no se queda atrás, literalmente aprendió a conducir al instante, haciéndolo muy bien de hecho. Y eso que la conducción es algo en lo que el Boogeyman no se especializa, es lógico pensar que si es capaz de aprender tan rápidamente eso, podría igualar a Jeff, considerando que las peleas y el asesinato es algo en lo cual Michael está especializado, por lo cual a la larga podría adaptarse. Aun si no tomáramos en cuenta eso, Michael sigue teniendo la capacidad de dar golpes con precisión quirúrgica. Por lo cual, en un principio Jeff tendría la ventaja. Pero a la larga Michael Myers podría remontar la pelea. Michael posee muchos más poderes y habilidades especiales que Jeff, y son mucho más útiles en combate. Michael posee inducción de efecto de estado, y aunque Jeff no se vea tan afectado, sin duda esto podría irlo mermando. Para colmo, Michael puede manipular la locura, lo que hace que los pacientes psiquiátricos se vuelvan incontrolables. Jeff está evidentemente loco, por lo cual en caso de que Michael se le ocurra usar esta habilidad, Jeff podría incrementar su frenesí de muerte y volverse más agresivo hacia Myers. También podría hacerlo recordar su pasado, distrayéndolo en ese caso. Aunque los anteriores acts podrían surtir efecto en Jeff, la mayoría de estos son involuntarios y forman parte del aura sobrenatural de Myers. En cuanto a empoderamiento, los dos pueden empoderarse. Pero Michael tiene más formas de empoderarse, mientras más víctimas tiene Michael más poderoso se hace. Usar el poder de su máscara y generar miedo, son cosas que lo hacen más fuerte, y en dado caso incluso, se puede hacer más fuerte si la situación lo requiere, cuando sus capacidades anteriores no fueron suficientes. Mientras Jeff solo tiene un medio para empoderarse y ese es su ira, la cual le sirvió para pelear con Slenderman. En cuanto a lo demás Michael también tendría la ventaja si a poderes especiales uno se refiere. El arma es irrelevante, ambos usan la misma arma generalmente. Por eso debo resaltar que Michael superaría a Jeff en intercambios cortos, debido a su mayor velocidad, fuerza y precisión quirúrgica. Y Jeff a la hora de lanzar el arma es superior, cortándole un brazo a Slenderman, a pesar que este era comparable a la rama de un árbol. Michael nunca ha demostrado ser resistente a cortes, por eso un ataque como este en su cuerpo podría incluso pasar de largo.
Michael pierde concentración cuando le quitan la máscara y Jeff es vulnerable psicológicamente. Ambos podrían explotar esta debilidad en una pelea. Michael posee los suficientes poderes mentales para mermar a Jeff en ese sentido, y Jeff, bueno, tiene sus manos, le puede quitar la máscara. He de mencionar, que a pesar de lo inusual que parezca, este era un debate que a veces hacíamos mis amigos en la escuela. Siempre se debatía este tipo de cosas. Yo en aquel momento siempre argumentaba que ganaba Michael. Sin embargo, jamás esperé que ambos estuvieran tan igualados. Y el bando contrario que decía que ganaba Jeff the Killer. Hoy. Les digo. Que gana Michael Myers. Si analizamos todo, Michael supera en la mayoría de cosas a Jeff. Jeff lo supera en resistencia, sin embargo esto no importa, la diferencia no es mucha, Michael incluso supera a Jeff en velocidad, y aunque no sea por mucho, lo cierto es que la velocidad es un factor mucho más determinante aquí, pues Michael podría acumular una mayor cantidad de golpes a Jeff, que dicho sea de paso, serían golpes más poderosos y mortales, si le sumamos la mayor fortaleza de Myers y su precisión quirúrgica, que le permitirá cortar a Jeff en lugares más vitales, y de formas más mortales. Claro, Michael no saldría ileso de esta pelea, pero tiene más y mejores formas de mermar a Jeff. Aun si los dejamos en un entorno no controlado, Michael ha demostrado ser muy versátil, por lo cual podría adaptarse. Y algo que le daría una extrema ventaja son sus habilidades, estos serían los que mermarían a Jeff durante el combate, aumentando su desgaste durante la pelea. Dándole una oportunidad definitiva para que Michael acabe de una con él. Aunque Jeff es un oponente formidable, jamás sería capaz de hacer dormir aquellos ojos que están eternamente en la oscuridad. Antes de despedir el video, tengo que decir que agradezco mucho al usuario ShaderPrin, el cual aparte de ser uno de los compañeros con los cuales se debatía este versus, también me ayudó con la lectura de las novelizaciones de la saga de Halloween. Tanto es el caso que después de la realización del video, se volvió experto en Michael Myers, después de esto. Si ven un comentario de él en este video, si así lo desean, pueden darle también las gracias a él. Sin más nada que decir. Yo me despido. Chao. Y cuídense mucho.